Hola clase, bienvenidos a Nombre, Papel y Lápiz TV. En el ejercicio de hoy vamos a encontrar el ángulo X de la figura. Rápidamente vemos qué datos nos proporciona el ejercicio. Tenemos un ángulo de 20 grados, tenemos por acá también un ángulo 1 y acá tenemos otro ángulo 1 que van a ser del mismo valor. Y como dato adicional nos da que el lado AB, este lado AB, mide igual al lado BC. Entonces, en un triángulo, cuando dos lados son iguales, tenemos un triángulo isósceles. Recuerden, este lado va a ser igual a este lado. Por lo tanto, los ángulos opuestos van a ser iguales. En este caso, el ángulo A va a ser igual al ángulo C, por ser triángulo isósceles. Entonces podemos aquí sacar tal vez una ecuación, un dato. Miremos. El ángulo C es igual al ángulo C. En este caso, el ángulo A es igual a 20 más este restito de ángulo, ¿no es cierto? Este restito de ángulo que tenemos acá, que no sabemos cuánto vale, vamos a darle un nombre. Este ángulo, como ya tenemos acá el ángulo 1, llamémosle acá el ángulo 2, ¿ya? Con dos rayitas. Entonces, este ángulo A, estamos trabajando en el triángulo grande, no en el ABC. Este ángulo A es igual a los 20 grados más el restito de ángulo, que en este caso es el ángulo 2. Eso vale todo nuestro ángulo A. ¿Y qué decíamos? Como es triángulo isósceles, este ángulo A es igual a C. Entonces todo esto también es igual al ángulo C. Como ya tenemos nuestra primera ecuación de los datos iniciales, en este tipo de ejercicios es bueno ir sacando X número de ecuaciones para encontrar nuestras variables. Vamos a sacar nuestra segunda ecuación. Vamos a trabajar en el triángulo ADC. Triángulo ADC. Ya. Acuérdense en la regla de oro, los ángulos internos de cualquier triángulo, la suma de esos ángulos internos suman 180 grados. En nuestro caso, estos 180 grados van a ser igual al ángulo 2 más 2 veces el ángulo 1 y más nuestro ángulo C. Hasta ahí tenemos planteada nuestra segunda ecuación. Pero si ustedes se dan cuenta, podemos hacer un reemplazo. El ángulo C también es igual a 20 grados más el ángulo 2. Entonces, reemplazando, nos queda que 180 es igual al ángulo 2 más 2 veces el ángulo 1 más el ángulo C, que también vale 20 grados más el ángulo 2. Acabamos de reemplazar C en nuestra segunda ecuación. ¿Qué nos queda? Aquí podemos pasar el 20 que está sumando, pasar a restar al 180 de una vez. Nos queda 180 menos 20, 160 grados. ¿Qué es igual a qué? A 2 veces el ángulo 1 más, nos queda dos ángulos 1, ¿no es cierto? 2 veces el ángulo 2. Hasta ahí está más simplificada nuestra ecuación. ¿Qué más podemos hacer? 160 es igual a, factor común de esta suma, 2, que multiplica a el ángulo 1 más el ángulo 2. Este 2 que está multiplicando puede pasar a dividir. 160 para 2 nos queda 80 grados, que es igual a la suma del ángulo 1
más la suma del ángulo 2. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora bien, tenemos ya dos ecuaciones. Recuerden que A vale 20 más el ángulo 2 y este también es igual a C. Y acabamos de demostrar que el ángulo 1 más el ángulo 2 vale 80 grados. Vamos a trabajar en otro triángulo. ¿Qué les parece si trabajamos en el triángulo ADE, este más pequeño? En el triángulo ADE. Y vamos a aplicar la misma regla del paso anterior. 180 grados en este triángulo ADE es igual a ¿qué? Al ángulo 2 más, esta vez solo una vez el ángulo 1 y más, esperen un ratito que me salió mal este número, después no se va a entender, más el ángulo 1 y más este ángulo de acá, este ángulo que complementa al X. En este caso, como ustedes saben, toda esta recta forma un ángulo de 180 grados. Entonces podemos decir que este ángulo es 180 grados menos X, ¿no es cierto? Es 180 grados menos el ángulo X. Aquí ya resulta interesante porque ya entra en juego nuestra variable o nuestra incógnita, la que estamos buscando. Vamos a ver, ¿qué podemos reemplazar en nuestra tercera ecuación? Ustedes se fijan, aquí tenemos la suma del ángulo 1 y el ángulo 2. Y nosotros ya nos topamos con esta suma. Y esta suma es equivalente a 80 grados. Reemplazamos. 180 grados es igual, acuérdense, esto vale 80 grados. Es igual a 80 grados más 180 menos el ángulo X. Y si ustedes se fijan, hemos logrado llegar a una ecuación donde solo esté nuestra variable que estamos buscando. En este caso, en la ecuación el 180, como es positivo, pasa a restar, le anularía el 180 de este lado. Entonces se anulan 180 y 180. Entonces nos queda que 0 es igual a 80 grados menos X. Hallando X, pasándole a positivo, X pasa acá con signo positivo, X es igual a 80 grados. Y queda resuelta nuestra incógnita planteada en el ejercicio de geometría de hoy. Como ustedes vieron, explicamos el ejercicio paso a paso, utilizamos propiedades básicas de los ángulos, de los triángulos, y simplemente fuimos formando ecuaciones hasta lograr sacar nuestras incógnitas. No se olviden darle manito arriba y nos veremos hasta el próximo video.